Y si hoy Dios está usando este video para decirte que no te has rendido porque Él ha estado peleando por ti en secreto, y si te dijera que no estás solo, aunque tu alma lo haya gritado en silencio cada noche, y si te dijera que mientras tú llorabas en tu habitación, había un ejército celestial alrededor de ti sosteniendo cada lágrima como una semilla de gloria, y si te dijera que tus batallas más feroces ya fueron vistas por Dios, y que la guerra ya tiene un vencedor, y ese vencedor eres tú, porque Él es quien pelea por ti. Hoy no vienes a ver un video más. Hoy vienes a tener un encuentro divino, una cita profética, una conversación entre tú y aquel que no ha dejado de mirarte, aunque tú hayas sentido que el mundo entero te dio la espalda. Porque sí, este mensaje no es casualidad, es una respuesta. ¿Te has sentido invisible? Como si tus fuerzas se agotaran y ya nadie supiera por lo que estás pasando. Como si todo el peso del mundo estuviera sobre tus hombros y ya no pudieras más. Dios te habla hoy y te dice: yo peleo tus batallas. No estás solo, nunca lo estuviste, solo que el silencio que oías era el ruido del cielo preparándose para pelear por ti. Hay un secreto espiritual que muy pocos conocen, un poder oculto en el corazón de las guerras que atraviesas. Ese poder es que no estás peleando solo, porque hay un Dios que hace del campo de batalla un lugar de victoria. Hoy vas a descubrir por qué estás siendo tan atacado, qué hay detrás de tus luchas y cuál es el destino glorioso que el enemigo ha querido impedirte alcanzar. En los próximos minutos vamos a desenterrar verdades espirituales, vamos a abrir códigos del cielo y vas a recibir una estrategia divina para salir vencedor. Dios no te trajo aquí por coincidencia. Él quiere que abras los ojos del alma, que salgas del pozo donde estás y que entiendas que Él ha estado peleando tus batallas, incluso cuando tú no tenías fuerzas para levantar la voz en oración. Muchos viven creyendo que Dios los dejó en el medio del desierto, pero este video es como un oasis, una voz del cielo susurrándote: hijo mío, estoy aquí, aún estoy contigo. Esta guerra no la pelearás solo. Piensa en esto. Y si el mayor milagro de tu vida está a punto de manifestarse, pero para verlo necesitas pasar por esta batalla. Y si esta prueba que vives es la antesala de una promesa cumplida, y si esta lucha que tanto te desgasta es el escenario donde Dios quiere glorificarse como guerrero poderoso, en este video vas a conocer relatos bíblicos de guerras ganadas por la fe, de hombres y mujeres que lo perdieron todo, pero que fueron defendidos por el cielo. Vamos a hablar de estrategias espirituales, de cómo resistir cuando las fuerzas fallan, de cómo orar cuando ya no quedan palabras, de cómo confiar cuando todo parece perdido. Y sobre todo, vas a recordar quién eres y quién pelea por ti. Pero antes de que empecemos, quiero que participes activamente. Escribe en los comentarios esta frase profética: no estoy solo, el Señor pelea por mí. Escríbelo con fe. Es una declaración, es un acto de guerra espiritual, y al hacerlo estarás diciendo al mundo espiritual que tú reconoces quién es tu guerrero. Dale me gusta a este video si crees que esta palabra no solo es para ti, sino para muchos más que necesitan escuchar que no están solos en su batalla. Cada vez que haces clic en me gusta, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están sufriendo en silencio. Estás participando de la gran comisión, de la expansión del consuelo de Dios. Y por eso te felicito. Gracias por ayudar a que la palabra llegue más lejos. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos están viviendo su fe en soledad. Este canal se ha convertido para ellos en una iglesia virtual, un altar donde encuentran palabras de vida y dirección.
Por eso, suscribirte no es solo apoyar un canal, es ser parte de una misión espiritual. Es levantar una bandera en medio del campo de batalla diciendo: yo me mantengo firme, no importa lo que venga. Antes de empezar, te invito a escribir también esta frase con la que abrimos siempre nuestro estudio: paz en Cristo. Esta frase es como una llave que abre los cielos para que esta enseñanza fluya con libertad. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, no pauses, no te vayas. El cielo tiene algo para ti. Hoy es el día en que Dios pelea por ti y tú solo debes confiar. Ahora sí, comencemos este viaje espiritual. ¿Y si te dijera que el miedo que te ha paralizado por tanto tiempo, en realidad ha sido una mentira disfrazada de verdad? ¿Y si te dijera que esa voz que ha susurrado al fondo de tu alma que estás solo, abandonado, olvidado por Dios, es el eco del enemigo tratando de que no escuches lo que el cielo te está gritando hoy? No temas, porque yo estoy contigo. Este mensaje no es un consuelo barato, es una promesa eterna. Es el latido de Dios resonando dentro de tu corazón quebrantado. Tú que llegaste aquí con la fe tambaleando, tú que sientes que estás al borde del colapso emocional y espiritual, tú que has pensado en rendirte porque todo parece oscuro, escucha con atención. Hoy el cielo te busca. Hoy Dios te habla. ¿Sabías que el mandato "no temas" es una de las frases más repetidas en toda la Biblia? ¿Te has preguntado por qué? Porque el miedo es una de las herramientas más potentes que el enemigo usa para paralizarte, para detener tus sueños, para desconectarte del propósito eterno que Dios diseñó para ti desde antes de nacer. Pero hoy ese ciclo se rompe. Hoy no vienes a consumir un simple contenido espiritual. Hoy entras en un campo sagrado, en una conversación íntima entre tu alma herida y el Dios que nunca se fue. Hoy te será revelado el verdadero poder detrás de esta promesa divina. No temas, porque yo estoy contigo. En los próximos minutos vas a recibir una luz en medio de tus tinieblas. Vas a entender por qué tu corazón ha estado tan cargado últimamente. Vas a ver cómo, incluso cuando tú pensabas que nadie te miraba, Dios estuvo allí, caminando contigo, llorando contigo, sosteniéndote en silencio. Vamos a explorar historias bíblicas de personas que también sintieron miedo, pero que fueron sorprendidas por una aparición divina justo cuando pensaban que todo estaba perdido. Vamos a hablar del tipo de miedo que te roba el aliento y del tipo de fe que puede resucitar tus esperanzas. Pero antes de empezar, quiero invitarte a participar activamente. Escribe en los comentarios esta frase profética: no temeré, porque sé que Dios está conmigo. Escríbelo con fe, con lágrimas si es necesario. Escríbelo como un acto de guerra espiritual. Esa frase puede ser el inicio de tu libertad emocional. La noche oscura de Jacob. Dios en el silencio del miedo. Hay momentos en la vida del creyente donde todo parece estar en pausa, como si el cielo hubiera cerrado sus puertas y el alma quedara suspendida entre el temor del pasado y la incertidumbre del futuro. Esos momentos donde el miedo no es un visitante, sino un inquilino que se instala en lo profundo del pecho. Jacob, el patriarca, vivió uno de esos momentos y fue justo allí, en el corazón del miedo, donde Dios le susurró su promesa: yo estoy contigo. La historia se desarrolla cuando Jacob, huyendo de su hermano Esaú, se encuentra solo, en medio del desierto, sin familia, sin protección, sin dirección. Un hombre con una promesa sobre su vida, pero con un alma temblando de temor, dormido sobre una piedra, su única almohada. Jacob representa al creyente que ha cometido errores, que carga culpas,
que siente el peso del pasado y que ahora teme por el mañana. Pero es allí, en la oscuridad de la noche y en el silencio del desierto, donde el cielo se abre y Dios se manifiesta. En un sueño glorioso, Jacob ve una escalera que conecta la tierra con el cielo y ángeles que suben y bajan. Y en lo alto de aquella visión, la voz del Eterno resuena con ternura y autoridad. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas. Génesis 28, 13-15. Qué glorioso es saber que Dios no espera a que estemos perfectos para hablarnos, que no necesita un templo con paredes adornadas para manifestarse, que puede usar un desierto, una piedra, un hombre quebrado por dentro para soltar su promesa más poderosa. No temas, Jacob, porque yo estoy contigo. Puedes ver el paralelismo con tu propia vida. Quizá tú también estás acostado sobre una piedra esta noche, una situación dura, fría, incómoda, un terreno emocional que no elegiste, una temporada de soledad que no pediste. Pero es justo allí donde el cielo puede abrirse, porque la presencia de Dios no está limitada por tus circunstancias. Él puede aparecer en la noche más oscura, cuando más temes, cuando menos fuerzas tienes, cuando crees que ya no hay salida. Allí Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Jacob se despertó de aquel sueño con el corazón transformado. Dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Esa declaración es profética para ti también, porque muchas veces Dios ha estado en medio de tu dolor, y tú no lo sabías. Él estuvo en la noche de tu angustia, en la traición que sufriste, en la pérdida que te rompió por dentro, en la temporada donde todo parecía estéril, y no lo viste. Pero eso no significa que Él no estaba. Quizás ahora mismo no lo ves, pero Él está allí contigo. Quizás no lo sientes, pero Él sigue siendo fiel. Y su promesa no ha cambiado. Yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Esta historia nos enseña que el miedo puede nublar nuestra percepción, pero nunca cambia la fidelidad de Dios. El miedo es un filtro que distorsiona la realidad espiritual. Nos hace pensar que estamos solos, que no hay salida, que nadie nos entiende. Pero la verdad es que el mismo Dios que le habló a Jacob en el desierto es el que hoy te habla a ti. Jacob, el fugitivo, se convirtió en Israel, el padre de una nación. El hombre temeroso que huyó fue el mismo que más adelante luchó con Dios cara a cara y fue bendecido. Eso significa que Dios no está limitado por tus errores ni por tu pasado. Él puede tomar tu historia, aún con sus grietas, y convertirla en una plataforma para su gloria. Así como Jacob, tú también puedes estar en un lugar difícil, pero no estás solo. La piedra puede ser dura, el desierto puede ser silencioso, pero si Dios está contigo, entonces hay promesa, hay futuro, hay destino. No temas, hijo de Dios. No temas, hija amada. Aunque estés huyendo de cosas que tú mismo provocaste, aunque tu alma esté cansada, aunque tu corazón esté dividido entre la fe y el miedo, Dios te dice hoy, como le dijo a Jacob, yo estoy contigo. Esa promesa no es pasajera, no es un consuelo emocional, es un pacto eterno. Y si decides creerlo, si decides abrazar esta palabra como tuya, verás el cielo abrirse sobre tu vida, justo en medio de tu desierto. Y cuando eso ocurra, también tú dirás con asombro, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. El clamor de Moisés y el respaldo divino en medio del temor hay, momentos en los que el liderazgo pesa, en los que la responsabilidad abruma y en los que, aunque uno sea obediente, el corazón tiembla. Moisés
conocía la voz de Dios. Había visto milagros indescriptibles. Había caminado por caminos donde solo la fe podía sostener sus pasos. Pero aún así, hubo días en los que el miedo se sentaba a la mesa de su alma. Y no fue la falta de fe lo que lo asustó. Fue la magnitud del encargo, la soledad del llamado. El peso de tener que guiar a un pueblo rebelde, ingrato, que muchas veces no entendía que Dios estaba con ellos. ¿Te identificas con eso? ¿Te ha tocado caminar con personas que no comprenden tu fe? ¿Te has sentido solo liderando algo que ni tú sabes cómo sostener? ¿Has sentido el temor de fallar, de no dar la talla, de no ser suficiente? Moisés también. En Éxodo 33 encontramos un momento profundamente humano y poderoso. Dios le dice a Moisés que guiará al pueblo a la tierra prometida, pero que él no irá personalmente con ellos a causa de su rebeldía. Imagínate eso. La promesa sigue en pie, pero la presencia de Dios ya no. ¿Qué harías tú si Dios te dijera, ve, avanza, conquistarás, pero yo no iré contigo? El corazón de Moisés tembló, y en una oración cargada de temor y reverencia, Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. ¡Qué declaración tan poderosa! Moisés entendió que más importante que la tierra prometida es el prometedor. Más valioso que la bendición es el que bendice. Más esencial que el destino es la compañía en el camino. Y allí, en ese clamor, en ese momento donde el miedo a caminar sin Dios lo consume, el Señor responde con ternura y firmeza. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Esa palabra es para ti hoy. Sí, para ti que estás en medio de decisiones importantes, para ti que estás llevando sobre tus hombros una carga emocional o espiritual que no sabes cómo manejar. Para ti que te preguntas si Dios seguirá contigo aún después de tantos errores, de tanto cansancio, de tanta duda. Escucha la voz del Eterno que te dice, mi presencia irá contigo. Este no es un simple consuelo, es una garantía divina. Es Dios diciéndote, no te enviaré solo, no pelearás solo, no avanzarás sin mi respaldo. No temas, porque yo estoy contigo. Moisés no necesitó ver el mapa completo, no pidió garantías humanas, no exigió recursos. Lo único que pidió fue la compañía de Dios, porque entendió que la presencia de Dios es suficiente para sostenernos en los momentos más duros, para guiarnos en los caminos más inciertos, para protegernos en medio de la guerra y para darnos descanso cuando el alma está agotada. Y hay una perla escondida en este texto que no puedes pasar por alto. Dios no solo promete acompañarlo, sino darle descanso. Qué glorioso es saber que cuando Dios está con nosotros, no solo nos guía, sino que nos da reposo, paz, serenidad, equilibrio en medio del caos. Porque estar con Dios no es una simple compañía externa, es una transformación interna. Es un fuego que nos renueva por dentro, es un susurro que calma la tormenta, es una certeza que vence al miedo. Quizá hoy tú también estás diciéndole al cielo, Señor, no me dejes avanzar si no vas conmigo. Quizá estás en un cruce de caminos, enfrentando decisiones importantes, batallando con inseguridades, con heridas pasadas, con miedo al futuro. Y Dios te responde hoy como respondió a Moisés, mi presencia irá contigo. Esa es la promesa que te sostiene. Esa es la voz que silencia al miedo. Esa es la respuesta que cambia todo. No temas, porque si Dios va contigo, no hay desierto que no se convierta en camino, no hay obstáculo que no se derrumbe, no hay soledad que no se llene de gloria, no hay cansancio que no se transforme en fuerza. Moisés no necesitaba un ejército,
No necesitaba una estrategia humana, no necesitaba garantías terrenales, solo necesitaba saber que Dios estaba con él. Y esa misma verdad es para ti. Así como Moisés fue respaldado en su debilidad, así también tú serás sostenido en tu fragilidad. Dios no necesita que seas perfecto, solo necesita que dependas de Él, que te rindas, que reconozcas que sin su presencia no puedes seguir. Y cuando hagas eso, verás cómo Él se manifiesta con poder, guiándote, fortaleciéndote, descansándote. No temas, la presencia de Dios va contigo. Josué frente al Jordán. El valor de avanzar aunque tiemble el alma. Hay momentos donde el corazón anhela avanzar, pero los pies tiemblan. Donde el espíritu quiere obedecer, pero la carne recuerda todas las veces que fallamos. Donde la promesa está cerca, pero el pasado aún duele, aún grita, aún amenaza con robarnos el futuro. Josué estaba exactamente en ese punto. Había llegado el momento de cruzar el Jordán, de entrar a la tierra prometida, de cumplir lo que durante décadas había sido solo un sueño. Pero el miedo podía ser tan real como las aguas que bloqueaban el paso. La Biblia nos muestra a Josué no solo como un líder, sino como un ser humano con emociones, con inseguridades, con memorias de todo lo que había visto en el desierto. Había caminado junto a Moisés, había visto la rebelión, la muerte, la desobediencia, la frustración de una generación que no creyó. Y ahora el peso del liderazgo caía sobre él. Era su turno, su momento, pero el miedo susurraba: ¿y si fallas? ¿Y si no eres como Moisés? ¿Y si el pueblo no te obedece? ¿Y si las promesas no se cumplen? En medio de esas preguntas internas, se oye la voz firme y tierna del cielo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¡Qué poderosa combinación de palabras! Esfuerzo, valentía, fe, presencia divina. Dios no niega la dificultad del camino, pero promete algo infinitamente mayor: su compañía inquebrantable. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Josué: no te estoy pidiendo que seas perfecto, te estoy pidiendo que sigas adelante. Yo no necesito un líder sin miedo, necesito uno que confíe en mí incluso con el miedo dentro del pecho. El miedo no te descalifica, solo te recuerda que necesitas mi presencia en cada paso. Y esa palabra es para ti hoy. Tú que estás frente a tu propio Jordán, tú que ves delante de ti algo que sabes que debes conquistar, pero el temor te dice que aún no estás listo. Tú que sientes que tu historia está marcada por errores, por pérdidas, por traumas, por fracasos, y que quizás Dios ya no cuente contigo. Escucha con el alma abierta. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto no es solo una frase motivacional, es una palabra viva, un decreto divino. Dios te está empujando suavemente a cruzar ese río, a salir de la espera, a dar el paso, a avanzar aunque tus rodillas tiemblen, porque Él no prometió que sería fácil, pero prometió que no estarías solo. ¿Sabías que el milagro del cruce del Jordán no ocurrió antes de que el pueblo caminara, sino mientras ellos avanzaban? Las aguas no se detuvieron hasta que los pies de los sacerdotes tocaron el borde del río. Eso es fe en acción. Eso significa que muchas veces el milagro no llega hasta que no decides avanzar, hasta que no mueves los pies aún con temor, hasta que no obedeces aunque no veas nada moverse. Y allí está la clave espiritual de este bloque. Dios se manifiesta en el movimiento, no en la parálisis del miedo. Muchos creyentes se han quedado en la orilla del Jordán de sus vidas, esperando que las aguas se abran primero. Pero el cielo espera tu fe, tu decisión,
tu paso, porque cuando decides creer, incluso con miedo, activas lo sobrenatural. Dios sabía que Josué temía. Por eso le repite una y otra vez: no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Y hoy, esa repetición es para ti también. No importa si lo has escuchado 1000 veces, hoy vuelve a sonar como un bálsamo en tu alma. No temas, yo estoy contigo. Josué avanzó, cruzó, conquistó. No porque no tuviera miedo, sino porque creyó que el Dios que lo llamó no lo dejaría solo. Y tú también cruzarás tu Jordán. Tú también llegarás a tu tierra prometida. Tú también vencerás los gigantes que te esperan al otro lado, porque no es tu fuerza, es su presencia, no es tu mérito, es su fidelidad. Así que hoy, declara con fe, aun con lágrimas si hace falta: no temeré porque el Señor está conmigo donde quiera que vaya. Y cada vez que el miedo vuelva a tocar la puerta, recuérdale a tu alma que hay una promesa más fuerte que cualquier temor, una promesa que dice que no importa dónde estés, si Dios va contigo, todo es posible. El profeta Elías bajo el enebro. Cuando el temor entra después de la victoria, hay un tipo de temor que es más sutil, más traicionero, más silencioso que el miedo que grita. Es ese miedo que llega después de haber vencido, cuando las luces se apagan, cuando el alma exhala y se queda sola consigo misma. Ese fue el temor que tocó el corazón de Elías. No fue el miedo en medio del combate, ni en el clímax del milagro, sino después, cuando todo parecía haber terminado. Después de derrotar a los profetas de Baal, después de demostrar que Jehová era el Dios vivo, después de que el fuego descendiera del cielo, Elías tuvo miedo. Y ese miedo no venía del campo de batalla, venía del alma agotada. La amenaza de Jezabel no era tan peligrosa como el vacío que Elías llevaba dentro. Su cuerpo estaba cansado, pero lo que más pesaba era el alma, y en esa condición el profeta huye, corre al desierto, se sienta bajo un árbol seco llamado enebro, y allí, con la voz rota y el corazón quebrado, dice: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». 1 Reyes 19:4. Qué declaración tan dolorosa, qué confesión tan humana. Un hombre de Dios, un profeta, alguien que hablaba cara a cara con el cielo. Ahora pide la muerte, y aquí hay una revelación que no podemos ignorar. El miedo que no se sana a tiempo puede llevarnos a orar oraciones que Dios jamás responderá. Porque el temor distorsiona la realidad. Amplifica los problemas, minimiza las victorias y hace que lo eterno parezca momentáneo y que lo momentáneo parezca eterno. Pero aún en medio de esa oración rota, aún en ese suspiro de derrota, Dios no se aleja, Dios no se ofende, Dios no lo abandona. En vez de reprocharle, el Señor envía un ángel, no para reprenderlo, sino para alimentarlo. Levántate y come, porque largo camino te resta. 1 Reyes 19:7. Qué respuesta más dulce. No le dijo: ¿por qué dudas? No le dijo: ¿no recuerdas lo que hice ayer? No le recordó sus errores. Le dio pan, le dio agua, le dio fuerza, y esa es la misericordia de Dios cuando el miedo nos derriba. Él no pisa al caído, no apaga la llama que humea, no calla al que llora. Él se acerca y con ternura celestial restaura desde adentro. Elías pensó que había fracasado, pero Dios lo estaba preparando para una revelación mayor. Pensó que su vida había terminado, pero el cielo estaba a punto de llevarlo a un encuentro. En el monte, donde no vería fuego, ni terremoto, ni viento fuerte, sino un silbo apacible, una voz suave, una manifestación íntima del Dios que no necesita ruidos para demostrar que está presente. ¿Y sabes qué dijo Dios cuando habló en esa voz suave? Le recordó que no estaba solo, que no era el único, que todavía había propósito, que todavía había camino, que todavía quedaba trabajo.
Dios no aceptó la renuncia de Elías, no aceptó su final anticipado, porque cuando Dios está contigo, ni el miedo, ni la depresión, ni la angustia tienen la última palabra. Y aquí viene la palabra para ti, amado, oyente, alma preciosa que escuchas esto con los ojos nublados por las lágrimas. Si estás debajo de tu propio enebro emocional, si sientes que ya no puedes más, si tus oraciones se han vuelto suspiros sin voz, Dios está contigo y no está enojado contigo, no te ha soltado, no te ha olvidado. Él está enviando pan y agua espiritual en este mismo instante. Este mensaje es ese alimento, este video es ese ángel, esta palabra es tu respuesta. Levántate y come, porque todavía queda mucho por vivir, todavía hay milagros que no has visto. Todavía hay personas que necesitan lo que tú llevas por dentro. Todavía hay unción en tu vida. Todavía hay promesas que se van a cumplir. Y por sobre todo, Dios está contigo, incluso debajo del enebro. El miedo no es el fin, es el escenario donde Dios quiere mostrar su ternura. Y si hoy estás llorando en silencio, el cielo ya ha visto tus lágrimas. Y su respuesta, igual que con Elías, es esta: levántate, porque yo estoy contigo. La tempestad en el mar. Cuando Jesús duerme en medio de tu tormenta, pocas escenas en los evangelios retratan tan claramente la lucha interna del alma entre la fe y el miedo como aquel momento en que los discípulos, hombres curtidos por el mar, y por las noches, pescadores acostumbrados a los vientos y a las olas, se encontraron en medio de una tormenta que los hizo temer por su vida. Mientras Jesús dormía. Sí, el Maestro dormía, y no porque no le importara, no porque estuviera ajeno al dolor de ellos, no porque ignorara el peligro. Dormía porque sabía algo que ellos aún no habían entendido: que ninguna tormenta, por más intensa que sea, puede hundir una barca donde Él está presente. ¿Te das cuenta? El problema no era la tormenta. El problema era el miedo que se apoderó de sus corazones al ver que las olas eran más grandes que su fe. Los evangelios nos narran que la barca comenzaba a llenarse de agua, que el viento era violento, que la oscuridad cubría el cielo, y que los discípulos en su desesperación despertaron a Jesús gritando: «Maestro, Maestro, perecemos». Lucas 8:24. ¿Cuánto se parece eso a nuestras propias oraciones en medio del dolor? Ese grito no fue una oración poética, no fue una alabanza adornada. Fue un clamor desgarrador de hombres que sentían que la muerte los rozaba. Fue un «Señor, haz algo». Un «no te quedes dormido mientras yo me hundo». ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Has orado con el corazón en la mano pidiendo que Dios se levante, que haga algo, que intervenga, que no se quede en silencio mientras tú te ahogas en tus propios miedos? ¿Has sentido que Él está demasiado quieto mientras tu mundo se derrumba? La respuesta de Jesús es tan poderosa como inesperada. Primero, reprende al viento y a las olas. Las aguas obedecen, el mar se calma, el caos exterior se silencia con una sola palabra. Pero luego mira a los discípulos y les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Jesús no les dijo por qué me despertaron, ni por qué tienen miedo. Les preguntó por su fe, porque el verdadero conflicto no era entre ellos y la tormenta, sino entre ellos y su confianza en el Maestro. Aquí hay una enseñanza profunda. A veces, el miedo no es por lo que vivimos, sino por lo que hemos olvidado creer. Los discípulos olvidaron por un instante que el Dios que hace milagros no se limita por la intensidad de las olas. Olvidaron que su presencia, aunque parezca silenciosa, sigue siendo suficiente para sostenernos. Y eso nos pasa a ti y a mí también. Olvidamos que Él está en la barca. Olvidamos que su silencio no es abandono. Olvidamos que aunque duerma, Él sigue siendo Dios.
Esta escena nos revela que incluso los más cercanos a Jesús, los que han visto sus maravillas, pueden experimentar miedo, duda, angustia. Pero también nos enseña que en cada tormenta hay una voz que puede silenciar el caos con una sola palabra. Y hoy esa voz te dice a ti: no temas. Yo estoy contigo, incluso cuando no me sientes. No es que Jesús se olvidó de ti, no es que no le importes, es que hay lecciones que solo se aprenden en el mar embravecido, es que hay niveles de fe que solo se activan cuando tus oraciones dejan de ser elegantes y se vuelven gemidos desesperados. Es que hay dimensiones de su poder que solo se revelan cuando entiendes que tu seguridad no está en la calma del mar, sino en la presencia del Maestro. Y si sientes que tu vida está como esa barca, sacudida, golpeada, a punto de romperse, recuerda, Jesús está contigo. Él no te soltó, no llegó tarde, no te olvidó. Él está en tu barca. Él va contigo. Y aunque todo a tu alrededor se desmorone, su promesa sigue en pie. No temas, porque yo estoy contigo. Y llegará un momento, muy pronto, donde Él se levantará en tu historia y dirá: calla, enmudece. Y entonces, lo que hoy te atormenta se convertirá en testimonio, y tú mirarás atrás y dirás como los discípulos: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y tu fe se fortalecerá, y tu confianza será más grande que cualquier miedo, porque entendiste que nunca estuviste solo. Daniel en el foso de los leones. La paz que nace cuando la fe vence al temor. Hay escenarios donde el miedo no es imaginario, donde el peligro no es simbólico y donde la amenaza no se esconde entre sombras. Hay momentos donde el temor tiene rostro, tiene nombre, tiene colmillos y ruge. Así fue para Daniel, un hombre justo, íntegro, consagrado, fiel, pero que aún así fue lanzado a un lugar donde toda lógica humana decía que no había salida, que no habría mañana, que no habría más oraciones, ni más vida. Y es allí, en esa fosa de muerte, donde la fe de un hombre silenció el rugido de lo imposible. La historia nos narra que, debido a su fidelidad a Dios, Daniel fue víctima de un complot. No por haber hecho el mal, sino por haberse mantenido firme en su fe. Sus enemigos sabían que la única manera de hacerlo caer era atacando el punto más fuerte de su vida, su relación con Dios. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te han atacado precisamente por lo que más amas? ¿Has sido traicionado o perseguido por mantenerte firme en tu fe? ¿Has sentido que, por hacer lo correcto, terminas sufriendo las consecuencias más injustas? Eso vivió Daniel. Y cuando fue lanzado al foso, la sentencia era clara. Nadie sobrevivía. Era un lugar donde los hombres morían, y donde el silencio de Dios muchas veces parecía más atronador que los rugidos de los leones. Pero ese día, algo diferente ocurrió. Dios descendió al foso. No envió un ejército. No destruyó el decreto real. No sacó a Daniel antes de tiempo. Lo dejó entrar en el lugar más temido, pero no permitió que el temor lo devorara. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22. ¡Qué glorioso misterio! No fue que los leones dejaron de ser leones. Fue que Dios los hizo impotentes ante un hombre que confió en su presencia. Y aquí hay una lección poderosa para tu alma. Dios no siempre evita que entres al foso, pero nunca permitirá que el foso sea tu sepultura. Porque cuando su presencia te acompaña, aún el lugar más oscuro se convierte en un altar, aún la amenaza más feroz se convierte en escenario de testimonio. Aún las bestias que esperaban devorarte terminan rindiéndose ante la presencia de aquel que camina contigo. Y es que muchas veces el enemigo no teme a tu fuerza, sino a tu fe.
No teme a tu conocimiento, sino a tu intimidad con Dios. No teme a tus palabras, sino a tu vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día, no porque no tuviera problemas, sino porque sabía que la oración es el puente invisible que conecta el alma humana con el poder eterno. Y esa conexión fue suficiente para que el cielo se manifestara en la tierra, aún en medio de un foso. ¿Qué representa tu foso hoy? ¿Un diagnóstico, una traición, una situación económica desesperante, una batalla emocional que no puedes explicar con palabras? Sea lo que sea, recuerda esto: la presencia de Dios no se queda afuera del foso. Ella entra contigo, te acompaña, te sostiene y cierra bocas que pensaban devorarte. El rey Darío, impactado por el milagro, exclamó al día siguiente: el Dios de Daniel es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será jamás destruido. Ese testimonio fue tan poderoso que cambió leyes, cambió corazones y exaltó el nombre de Dios ante naciones enteras. Y así será contigo, porque lo que hoy parece una tragedia, mañana será una plataforma de gloria. Lo que hoy parece un castigo, mañana será tu testimonio. Lo que hoy ruge, mañana se callará ante la fidelidad del Dios que no te deja, ni en el fuego, ni en la fosa, ni en la tormenta. No temas, aunque estés rodeado de leones, aunque estés en el punto más bajo, aunque las esperanzas humanas te digan que no hay salida. Dios te dice: yo estoy contigo, y ningún enemigo podrá tocar tu alma. El Dios que defendió a Daniel no ha cambiado. Él es el mismo, fiel, presente, invencible, y hoy te está defendiendo también a ti. Agar en el desierto. Cuando Dios ve tu llanto y te llama por nombre, hay momentos en la vida en que el alma se siente expulsada, desechada, abandonada a su suerte, como si ya no hubiera un lugar en el mundo donde pertenecer. No todos los dolores vienen por errores personales. Algunos nacen del rechazo ajeno, del desprecio injusto, de decisiones que otros tomaron, pero que nos hirieron como puñales en el pecho. Agar conoció ese dolor, conoció la mirada fría de quien ya no quiere saber más de ti, conoció el peso de ser extranjera en una tierra que no era suya, y peor aún, el dolor de ser madre en un desierto sin agua y sin esperanza. Fue Sarai quien la empujó a ese desierto, fue Abraham quien permitió que se fuera, y fue el mundo quien la juzgó sin escuchar su historia completa. Pero fue Dios quien la encontró en su soledad más profunda. La Biblia nos cuenta que luego de haber sido humillada y maltratada, Agar huye hacia el desierto. Su corazón late con miedo, su vientre lleva vida, pero su mente está nublada por la incertidumbre. No tiene rumbo, no tiene recursos, no tiene aliados, solo tiene el peso de su historia y la fragilidad de su alma quebrada. Pero es allí, sí, allí mismo, en el desierto ardiente y cruel, donde se manifiesta por primera vez en toda la Escritura un título celestial que cambiaría para siempre la manera en que vemos a Dios. El Roi, el Dios que me ve. Génesis 16:13. Agar no fue una patriarca, no fue una profetisa, no fue una reina, pero fue una mujer herida que descubrió que, aún en el abandono más absoluto, Dios no cierra los ojos. ¿Puedes imaginar eso? Una sierva egipcia, marginada, embarazada, rota. Y es ella quien tiene el privilegio de revelar uno de los nombres más íntimos y poderosos de Dios: el Dios que ve, el Dios que ve tu llanto, el Dios que ve tu lucha, el Dios que ve cuando nadie más quiere mirar. Y no solo la ve, le habla, no con reproche, no con condena, sino con dirección, con propósito. Dios le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Multiplicaré tu descendencia de manera que no podrá ser contada. Génesis 16:9-10. Esto
es profundo, porque Dios no le dice simplemente que regrese, le dice que hay un propósito escondido incluso en el lugar donde fue herida, que su historia no termina en la huida, que su hijo no será un error, sino el principio de una gran nación, que su llanto no fue ignorado y que su futuro está en las manos del Altísimo. Y es aquí donde la promesa se vuelve para ti también. Porque muchos de los que escuchan este mensaje han sido heridos en lugares que una vez amaron, han sido expulsados de relaciones, ministerios, familias, trabajos, iglesias, y han caminado con miedo en medio de su propio desierto, sintiendo que no hay lugar, que no hay futuro, que no hay razón para seguir. Pero el Dios de Agar es tu Dios también, el Dios que te ve en lo secreto. El Dios que conoce tu historia completa, sin editarla, sin filtros, sin prejuicios. El Dios que no necesita que seas perfecto para amarte. El Dios que te llama por nombre, incluso cuando el mundo solo te señala por tu pasado. Y sabes algo más. Más adelante, cuando Agar vuelve a estar en peligro, cuando ya no solo es la mujer herida, sino una madre desesperada que deja a su hijo bajo un arbusto para no verlo morir de sed, Dios vuelve a aparecerse. Pero esta vez no solo escucha el llanto de ella, escucha el llanto del niño. Y eso nos muestra que Dios no solo responde a los grandes patriarcas, sino también al clamor de los pequeños. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Génesis 21:17. ¡Qué glorioso es esto! No tienes que gritar para que Dios te oiga. No tienes que estar en el templo. No tienes que tener una posición. Solo necesitas tener un corazón sincero. Porque Dios te ve. Dios te escucha. Dios está contigo. En ese desierto donde todo parecía perdido, Dios abrió los ojos de Agar y le mostró un pozo de agua. El agua siempre estuvo allí, pero ella no lo veía, porque el dolor nublaba su visión. Y así pasa contigo muchas veces. La solución ya está cerca, el milagro ya fue provisto, la salida ya fue abierta, pero el miedo, el llanto, el dolor no te dejan verlo. Hoy, a través de este mensaje, Dios está abriendo tus ojos para que veas el pozo, para que descubras que nunca estuviste sola, que siempre hubo agua, que siempre hubo propósito y que Él jamás dejó de estar contigo. No temas, Dios te ve, Dios te escucha, Dios te llama, Dios te restaura. María Magdalena en la tumba vacía. Cuando el temor se convierte en misión, no hay miedo más doloroso que aquel que nace de la pérdida. No es el temor al peligro externo ni al rechazo social. Es el miedo silencioso de un alma que ha amado profundamente y que de pronto se encuentra abrazando la ausencia. Es la angustia de saber que algo o alguien que fue tu refugio, tu esperanza, tu guía, ya no está. María Magdalena sabía lo que era eso. Ella había sido liberada por Jesús. Había conocido la luz después de vivir años entre tinieblas. Había caminado junto al Maestro, servido, creído, amado. Y ahora el que le había devuelto la vida estaba muerto. El silencio del sepulcro no era solo físico, era espiritual, era emocional. Era el eco de una esperanza que parecía rota, y sin embargo, fue allí, en ese jardín donde el dolor la había arrastrado, donde sucedió uno de los encuentros más poderosos de toda la historia bíblica. Un encuentro que convirtió el llanto en llamado, la desesperación en destino, la pérdida en propósito. María fue al sepulcro temprano, cuando aún estaba oscuro, y ese detalle no es menor. Porque muchas veces la fe camina en la oscuridad, impulsada no por lo que ve, sino por lo que recuerda. Ella no iba esperando un milagro, iba a llorar, a cuidar el cuerpo, a honrar lo que amaba, y sin embargo cuando llega, el cuerpo ya no está.
El cuerpo ya no está. Ese fue el momento en 1909 que el miedo se apoderó de ella. No el temor a los soldados ni al gobierno, sino ese temor desgarrador que grita: ¿dónde está lo que amo? ¿Qué han hecho con mi Señor? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Juan 20:13. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que el lugar donde esperabas consuelo solo te dio confusión? ¿Que el sitio donde querías encontrar descanso se convirtió en un espacio de más preguntas que respuestas? ¿Has dicho: Dios mío, ¿dónde estás? No te veo, no te siento, no sé dónde te has ido? Eso sintió María, pero fue justo en ese momento, cuando el cielo la llamó por nombre. No fue un sermón, no fue una profecía, fue una sola palabra: María. Y todo cambió. Porque cuando Dios te llama por tu nombre, el miedo retrocede. Cuando reconoces su voz en medio del llanto, tu alma se despierta. Cuando descubres que no estás sola, que Él no está muerto, que el silencio no era abandono, sino preparación para un encuentro, entonces entiendes que no era el fin, era el principio. Jesús no se apareció primero a Pedro, ni a Juan. No. Fue al templo, no buscó multitudes, fue a una mujer quebrada, a una alma fiel, a una vida marcada por la redención, y le confió una misión celestial: ve y dile a mis hermanos. Juan 20:17. Eso nos enseña que los que han llorado en la oscuridad con sinceridad son los que Dios usa para anunciar luz. Que los que han estado en la tumba sabrán anunciar con más fuerza que la muerte no tiene la última palabra. Que los que han sentido el abandono son precisamente los llamados a proclamar que Él está vivo. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección. Una mujer marcada por su pasado, convertida en la voz del futuro. Una alma temerosa, convertida en mensajera de esperanza. Una adoradora rota, transformada en la primera evangelista del Cristo resucitado. Y esto es para ti hoy. Tú que has llorado frente a tumbas vacías. Tú que has sentido que lo que más amabas te fue quitado. Tú que buscaste a Jesús y no lo encontraste donde esperabas. No temas, Él está más cerca de lo que crees. Y cuando menos lo esperes, te va a llamar por nombre. Y cuando lo escuches, todo lo que te dolía tendrá un nuevo sentido. Tu fe será restaurada, tu alma será comisionada, tu historia será usada, porque tú no estás sola, no estás olvidada, no estás fuera del plan. Hoy, como a María, Dios transforma tu llanto en llamado, tu temor en testimonio, tu quebranto en combustible para anunciar que Él vive, y ese encuentro personal, íntimo, profundo, te marcará para siempre. Así que no temas. Él te conoce, Él te ve, Él te llama, Él te envía. Jesús en Getsemaní, el temor que sudó sangre y la presencia que fortaleció su alma. Cuando hablamos de temor, muchas veces olvidamos que hasta el Hijo de Dios lo experimentó. No el miedo egoísta, no el temor sin fe, sino ese temblor sagrado que visita al alma cuando sabe que está a punto de cargar con un peso que lo sobrepasa. Getsemaní no fue solo un jardín, fue un altar, un lugar secreto donde Jesús, en su humanidad más vulnerable, se arrodilló ante la copa amarga del destino y sintió que el peso del mundo caía sobre su pecho. Puedes imaginarlo: el Rey del cielo, el Verbo eterno, el Creador del universo, doblado en tierra, con el rostro sudoroso, con las venas explotando angustia, con los latidos del corazón gritando lo que la boca no podía decir. El Salvador temblando, el Mesías sudando gotas de sangre. Jesús, con miedo. Y sí, fue miedo, no por debilidad sino por amor. No por falta de fe, sino por la magnitud del sacrificio. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42.
Jesús no escapó del miedo, lo enfrentó, lo llevó al Padre, lo lloró en oración. Y fue allí, en ese valle de sombra emocional, donde Dios no lo dejó solo. La Escritura nos regala una frase que pasa desapercibida muchas veces, pero que hoy debe resonar en lo más profundo de tu alma. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. ¡Qué revelación tan gloriosa! Dios no le quitó la copa, no anuló la cruz, no suspendió el dolor, pero envió fortaleza, envió consuelo, envió presencia. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con el corazón abierto. El hecho de que sigas sufriendo no significa que Dios no esté contigo. Significa que hay un propósito más alto y que en medio del miedo, Él sigue enviando fuerzas. A veces no cambia la situación, pero te transforma a ti en medio de ella. Getsemaní es el lugar donde el alma se parte para que la gloria se derrame. Es el lugar donde muchos de tus oyentes están ahora. Gente que ama a Dios, pero que está agotada. Creyentes fieles que están de rodillas, pero ya no pueden más. Personas que han obedecido, han servido, han creído, pero hoy están llorando en silencio, con miedo, con ansiedad, con preguntas que duelen más que las respuestas. Y a ellos Dios les dice hoy: no temas, yo estoy contigo, no quitaré la copa, pero enviaré mi fuerza. La victoria de la cruz no empezó en el Gólgota, empezó en Getsemaní. Allí, donde Jesús aceptó el miedo, lo trajo a los pies del Padre y fue fortalecido por el cielo. Allí, donde el alma lloró, pero no retrocedió. Donde el cuerpo tembló, pero no huyó. Donde el corazón se quebró, pero siguió latiendo. Por amor, Jesús salió de Getsemaní no sin dolor, sino con poder. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy, no como una anestesia espiritual, sino como una fuerza sobrenatural que sostiene el alma cuando el miedo intenta apagarla. Como un aceite fresco que cae sobre tu cabeza mientras estás en el suelo, diciendo: no te dejaré solo en este valle, yo estoy contigo. Getsemaní nos enseña que el temor no anula tu propósito, solo revela cuán dependiente eres de la presencia divina. Y si hoy estás llorando como Jesús lo hizo, si tu oración se ha vuelto un suspiro de Padre, si es posible, si sientes que ya no puedes más, entonces estás en el lugar correcto para ser fortalecido por el cielo, porque en el Getsemaní de tu vida no estás solo. El Padre está contigo, el cielo te ve, y aunque no quite la copa, te dará fuerza para beberla. Y cuando salgas de ese jardín oscuro, caminarás hacia tu propósito eterno con la convicción de que no temas porque yo estoy contigo. Tomás y sus dudas, cuando el miedo se disfraza de incredulidad, pero la presencia de Jesús sana la fe rota. Hay un tipo de temor que no grita ni tiembla, sino que se esconde detrás de palabras frías, de argumentos lógicos, de pensamientos que suenan sensatos, pero que nacen de un corazón herido. Ese miedo no es el que se nota fácilmente, es el que se disfraza, se viste de razón, se reviste de escepticismo. Es el temor que dice: no quiero volver a creer, porque no quiero volver a ser herido. Ese fue el temor que atrapó a Tomás. Muchos lo han llamado el incrédulo, pero pocos se atreven a mirar con ternura su historia, porque Tomás no era un incrédulo por rebeldía. Era un hombre que había entregado todo para seguir a Jesús. Había caminado, escuchado, servido, creído. Había puesto su corazón entero en las manos del Maestro. Pero después de la cruz, algo dentro de él se rompió. Vio al que amaba ser arrestado, juzgado injustamente, golpeado, clavado en una cruz y finalmente morir. Y aunque los demás discípulos le decían: lo hemos visto vivo, su alma no podía aceptar tan fácilmente una nueva esperanza, porque cuando el dolor ha sido profundo, la mente se vuelve cautelosa.
El corazón se vuelve escéptico. La fe se vuelve tímida. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Muchos juzgan esa frase, pero ¿cuántos de nosotros también hemos dicho en voz baja: Señor, si no haces algo visible, no sé si podré seguir creyendo? ¿Cuántas veces el temor de volver a ilusionarnos nos ha hecho levantar muros ante la esperanza? Pero aquí está lo hermoso de esta historia. Jesús no se enoja con Tomás, no lo reprende, no lo expulsa del grupo, no le dice: tú no mereces verme. No, Jesús vuelve solo por él. Regresa 8 días después, cuando Tomás está presente, y sin que él diga una sola palabra, el Maestro resucitado se acerca con ternura, extiende sus manos y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. ¡Qué amor tan inmenso! Jesús no espera que Tomás busque señales. Él se convierte en la señal. No espera que Tomás suba a su nivel de fe. Él baja al nivel del corazón herido. No le exige confianza ciega. Le muestra sus heridas como prueba de su presencia viva. Y eso es lo que Jesús hace contigo hoy también. Tú que has sido fiel, pero ahora dudas. Tú que oraste por años y no viste lo que esperabas. Tú que creíste con todo tu corazón y luego viste cómo tus sueños fueron crucificados. Tú que amas a Dios, pero hoy estás agotado, decepcionado, desconfiado. A ti, Jesús también te dice: acércate, mira mis manos, tócame, estoy vivo, estoy aquí y vine por ti. Tomás no necesitó tocar. La sola presencia de Jesús fue suficiente para quebrar la coraza de su incredulidad. Y entonces, con lágrimas probablemente cayendo por su rostro, pronuncia una de las confesiones más poderosas del Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Porque cuando tienes un encuentro con la presencia de Cristo resucitado, el miedo se disuelve, la fe resucita y el alma se rinde. Y aquí hay algo más. Jesús no se apareció primero a Tomás, pero nunca se olvidó de él. Esperó el momento perfecto, porque la presencia de Dios no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega cuando más la necesitamos. Hoy, quizá tú estás como Tomás, silencioso, distante, observando, con el alma cubierta de argumentos, con la fe escondida debajo de las ruinas del dolor. Pero Jesús se aparece hoy en medio de tu habitación, en medio de tu soledad, en medio de tu cansancio, no con reproches, sino con heridas glorificadas que te dicen: estoy contigo. Heridas que te recuerdan que Él también sufrió, que Él también sintió miedo, que Él también lloró, pero que su amor venció todo, y que ese amor hoy viene a ti. No temas, Tomás. No temas, hijo mío. No temas, hija mía. Yo estoy contigo, incluso en tus dudas, incluso en tu confusión, incluso cuando tu fe no alcanza. Él no te rechaza por dudar. Te busca para sanar. Job en el polvo, cuando el temor y el quebranto no apagan la fidelidad y Dios permanece en silencio, pero presente. No hay temor más profundo que aquel que se instala en el alma cuando todo lo que nos daba seguridad desaparece sin previo aviso. Ese temor no tiene forma, pero sí peso. No tiene rostro, pero aprieta el pecho. No se ve, pero se siente en cada rincón del cuerpo. Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, conoció esa clase de temor cuando la vida que había construido con fe se derrumbó en un solo día. En un abrir y cerrar de ojos, perdió sus bienes, sus hijos, su salud, su estabilidad, su lugar social y casi su cordura.
Y aunque muchos recuerdan su historia por las bendiciones finales, muy pocos se atreven a mirar el abismo emocional por el que pasó. Job no fue un héroe sin lágrimas. Fue un adorador con el alma hecha pedazos. Fue un hombre de fe, con una boca llena de preguntas. Fue un siervo amado por Dios, que se sentó en las cenizas sin entender por qué el cielo había callado. ¿Por qué me diste vida? ¿Por qué me sacaste del vientre? ¿No era mejor que nunca hubiese existido? Así clamaba Job, entre llagas, entre escombros, entre miradas acusadoras. Ese fue su Getsemaní, ese fue su foso de leones, ese fue su mar embravecido, y aún así, en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. ¿Cómo es posible adorar en el polvo? ¿Cómo puede alguien alabar mientras sangra? ¿Cómo puede un corazón seguir creyendo cuando Dios no responde? Cuando el cielo parece cerrado, cuando los amigos se convierten en jueces, cuando los días no traen alivio y las noches son eternas. La respuesta es una sola. La presencia de Dios nunca dejó a Job. No se manifestó con milagros inmediatos. No sanó de un instante. No restituyó en el primer día. Pero estuvo allí, silenciosa, profunda, constante, viva. Job no vio a Dios de inmediato, pero Dios nunca apartó su mirada de él. Y aquí hay una verdad que puede sostener a muchos hoy. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Es Dios cavando un lugar más profundo en tu alma para revelarse de una forma que cambiará tu vida para siempre. Al final de su proceso, Job no solo recibió el doble de lo que había perdido, recibió una revelación que transformó para siempre su manera de ver a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ese es el fruto del proceso, no solo la restitución material, sino una intimidad gloriosa, una fe más firme, una visión más clara, un amor más profundo. Job llegó a ver a Dios con los ojos del alma, con la mirada de quien ha sido aplastado, pero no abandonado, de quien ha sido despojado, pero no maldito, de quien ha llorado hasta no tener lágrimas, pero ha descubierto que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, sino de su eterno amor. Y eso es para ti también. Tú que has perdido, tú que has sido herido por la vida, tú que has pasado por noches sin fin, tú que escuchas este mensaje mientras estás emocionalmente en cenizas. Dios no se fue, aunque lo sientas lejos, aunque no entiendas su silencio, aunque tu oración parezca no subir más allá del techo. Él sigue contigo, y llegará el día en que verás lo que Job vio, y tus ojos espirituales serán abiertos, y dirás: ahora entiendo, ahora veo, ahora conozco a un Dios que me sostuvo en mi hora más baja. No temas, el polvo no es tu final, las cenizas no son tu tumba, el dolor no es tu identidad. Dios no ha terminado contigo, y mientras todos hablan de ti, Él sigue escribiendo tu historia. David en la cueva, cuando el miedo te encierra, pero Dios entra contigo y te canta al oído David, el valiente, David el adorador, David el ungido, pero también David el fugitivo, David el perseguido, David el que vivió escondido en Mizosintun, cuevas, rodeado de oscuridad, traicionado, herido, con el alma temblando y el corazón en silencio. Pocas veces se habla de esta parte de su historia con la reverencia que merece, porque no fue en el trono donde David aprendió a confiar, fue en la soledad de las cuevas, no fue con la corona en la cabeza, sino con el polvo en el rostro. No fue rodeado de alabanzas, sino de ecos que le recordaban que había sido abandonado por todos, menos por Dios. La Biblia nos narra que, tras ser ungido por el profeta Samuel, David no fue llevado directamente al palacio, fue llevado al proceso.
al olvido, a la prueba, a los escondites de la vida donde los ojos humanos no llegan, pero donde la presencia de Dios se manifiesta con más fuerza. Y es en uno de esos momentos, específicamente en la cueva de Adulam, donde vemos la humanidad de David en carne viva. Allí se refugia, allí llora, allí escribe, allí ora, y es en ese rincón oscuro del mundo, sin luz, sin ejército, sin respuestas, donde nace una de las canciones más hermosas de la fe. Clamé al Señor con mi voz, y Él me respondió desde su santo monte. Salmo 3:4. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27:3. Qué fe más audaz, qué esperanza más viva. David no esperó salir de la cueva para adorar. No esperó tener la corona para cantar. Cantó mientras temblaba, adoró mientras huía, oró mientras sangraba, creyó mientras todos lo daban por acabado. Y esa es la lección para ti, amado oyente, que está escuchando esto con el alma desgastada. Tú que te sientes dentro de tu propia cueva emocional. Tú que estás escondiéndote del dolor, del fracaso, del rechazo, del miedo al futuro. Tú que sientes que Dios te prometió algo, pero lo único que tienes hoy es una cueva vacía y un corazón lleno de preguntas. Dios está allí contigo. Él no espera que salgas para encontrarte. Él entra en la cueva, se sienta contigo, te escucha, te abraza y te canta, porque sí, el Dios que hizo los cielos también canta sobre ti. Así como David cantó en medio del miedo, así también el Señor canta sobre ti con cánticos de liberación. Y mientras el mundo te olvida, Dios afina su voz para recordarte quién eres y quién Él ha sido desde el principio. David dijo una vez: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Salmo 142:3. Eso quiere decir que Dios ve el camino incluso cuando tú no puedes ver ni un paso más, que Él conoce tus pensamientos cuando ya ni tú puedes ponerles nombre, que cuando todo en ti se quebranta, su presencia te reconstruye en silencio. Y al igual que David, tú también saldrás de la cueva, no como entraste, no temblando, no huyendo, sino cantando con fuerza, marchando con propósito, avanzando con la certeza de que Dios nunca dejó de estar contigo, ni por un solo momento. La cueva fue temporal, la promesa fue eterna. No temas, aunque estés en lo más profundo. Aunque tus enemigos parezcan más grandes, aunque tu alma tiemble, el que está contigo es más fuerte que lo que te amenaza. Y cuando salgas, tus enemigos no entenderán cómo sobreviviste, pero tú sabrás. Fue la presencia de Dios en mi cueva la que me mantuvo vivo. La mujer del flujo de sangre, cuando el temor se transforma en fe al tocar el borde del manto. 12 años. 12 años de sangrar. 12 años de debilidad, de humillación, de aislamiento. 12 años de caminar con la esperanza quebrada y el alma marchita. 12 años siendo considerada impura, indeseable, invisible. 12 años sin ser tocada. Y, sin embargo, en un instante, todo cambió con un toque. La mujer del flujo de sangre no tiene nombre en los evangelios, pero su historia tiene una voz tan fuerte que atraviesa siglos y aún habla hoy al corazón de aquellos que sufren en silencio. Porque no hay sufrimiento más cruel que aquel que nadie ve. No hay herida más profunda que la que se sangra por dentro día tras día, sin pausa, sin alivio, sin abrazo. Ella había gastado todo lo que tenía buscando respuestas. Había ido de médico en médico. Había probado soluciones, remedios, fórmulas, pero cada intento fallido solo aumentaba el miedo, la frustración, el dolor. ¿Y cuántos hoy están así? Haciendo todo lo posible para mantenerse de pie, aparentando fuerza, mientras por dentro
se están desangrando emocionalmente. ¿Cuántos han invertido todo? Dinero, tiempo, lágrimas, sueños, intentando encontrar cura a una herida que solo Jesús puede sanar. Y fue ese día, en medio de la multitud, cuando la desesperación se convirtió en fe. Esa mujer no tenía fuerzas para hablar, no tenía derecho a estar allí, no tenía permiso para tocar a nadie, pero tenía una convicción escondida en lo profundo de su espíritu. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Mateo 9:21. No necesitaba que él la viera. No pedía un milagro público, no quería interrumpir. Solo necesitaba una cosa, la certeza de que su presencia era suficiente. Y entonces, entre el polvo y los empujones, entre el ruido de la multitud y el cansancio de su cuerpo debilitado, extendió su mano y tocó. Y en ese segundo eterno, el cielo se detuvo. Jesús se detuvo. El universo entero giró alrededor de ese toque cargado de fe. ¿Quién me ha tocado?, preguntó el maestro. Los discípulos estaban confundidos. ¿Cómo podía preguntar eso con tanta gente a su alrededor? Pero Jesús sabía, no todos los que lo tocan con fe. No todos los que están cerca lo buscan con desesperación santa. Pero ella sí. Y entonces, la mirada del Hijo de Dios se encontró con la mirada de una mujer marcada por la vergüenza, por el rechazo, por años de dolor acumulado, y en vez de reprenderla, le dio un título eterno. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 8:48. Hija, una palabra, un nuevo comienzo, un abrazo en forma de palabra, una identidad restaurada. Después de 12 años de ser invisible, después de tanto miedo, después de tanto silencio, Jesús no solo sanó su cuerpo, sanó su alma, le devolvió nombre, valor, pertenencia. Y hoy, a ti que estás sangrando en el alma, a ti que te sientes impuro, impura, indigno, quebrado, a ti que estás en la multitud de la vida luchando por acercarte a Dios, esta palabra es para ti. No temas, no creas que Jesús está demasiado ocupado para ti. No pienses que tu dolor no importa. No creas que tu historia no merece ser sanada. Él se detiene por los que lo buscan con fe. Él se deja tocar por los que ya no tienen otra opción. Él se deja encontrar por los que se han perdido incluso dentro de la iglesia. Y hoy te llama hijo, te llama hija. No por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. Y si hoy decides extender tu mano espiritual y tocarlo, no con fuerza, no con ruido, no con teología, sino con fe sincera, con clamor callado, con lágrimas silenciosas, entonces también tú escucharás su voz decirte: no temas, yo estoy contigo, tu fe te ha sanado, ve en paz. Dios te habla hoy, no estás solo, yo peleo tus batallas. Si has llegado hasta aquí, si has caminado conmigo a través de cada historia, de cada herida abierta, de cada alma temerosa que fue abrazada por la presencia de Dios, entonces quiero decirte algo que no todos pueden oír, porque no todos llegan al final. Eres uno de los elegidos, eres parte de los que no se quedan en la orilla, de los que no huyen cuando el mensaje se vuelve profundo, de los que resisten aun cuando cada palabra toca una herida aún abierta. Eres uno de los que el cielo está formando con fuego, con lágrimas y con gloria. Muy pocos terminan un video como este, porque no es entretenimiento, es confrontación, es sanidad, es transformación, es alimento para las almas hambrientas. Es agua para los sedientos que no se conforman con migajas emocionales, sino que buscan pan espiritual que sacie lo más profundo del ser. Y si tú llegaste hasta aquí, quiero que lo celebres con humildad y con valentía.
Comenta ahora mismo esta frase profética en los comentarios para que yo pueda saber tu nombre y orar por ti. He llegado hasta el final porque Dios me habló, me sostuvo y me recordó que no estoy solo. Esa frase es tu estandarte, es tu testimonio, es la manera en que proclamas que este mensaje fue para ti, que no fue casualidad, que el Espíritu Santo te ha estado ministrando desde el primer minuto hasta ahora. Y ahora, escúchame con el corazón abierto como un altar. Este video no puede quedarse solo contigo. Hay personas que hoy, en este mismo instante, están viviendo lo que tú acabas de escuchar. Hay Jacobes huyendo, Moiséses agotados, Josués temblando, Elías debajo de un enebro, María llorando en tumbas vacías, mujeres sangrando en silencio y Daniels en fosos oscuros. Hay miles que necesitan saber que no están solos, y tú puedes ser ese canal. Comparte este video. Haz que esta palabra llegue donde yo no puedo llegar. Envíalo a un amigo, a un familiar, a un hermano de iglesia, a un desconocido, porque cada clic en compartir es una semilla de restauración sembrada en alguien más. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero hablarte directamente. ¿Qué estás esperando? ¿Vas a seguir caminando solo cuando puedes formar parte de una familia espiritual que ora, que escucha, que comparte palabra viva? Suscribirte no es solo un acto digital, es una declaración espiritual, es decirle a Dios, estoy comprometido con mi fe y quiero seguir recibiendo lo que tú estás hablando en este lugar. Y si ya estás suscrito, felicidades, eres parte de una comunidad que arde en fuego, que sana, que levanta, que acompaña. Y eso es motivo de alegría. Ahora te invito a que no te vayas todavía. Quédate un par de minutos más. Cierra los ojos. Respira profundo. Escucha la música de fondo que está sonando ahora. Y deja que el Espíritu Santo selle este mensaje en tu corazón. No apagues este video de inmediato, no te desconectes aún, no interrumpas esta atmósfera. Usa estos momentos finales para levantar una oración sencilla. Dile algo al Señor desde lo más profundo. Gracias por hablarme, gracias por no dejarme, gracias por recordarme que estás conmigo. Porque estas palabras, aunque humanas, fueron guiadas por el Espíritu. Y hoy no terminamos un video, hoy cerramos una cita divina, una conversación del cielo con tu alma. Y antes de irte, prométeme algo. No sueltes esta palabra. No permitas que el día a día la ahogue. Hazla parte de ti. Declárala cada mañana. Escríbela en tu corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No estás solo, yo peleo tus batallas, Padre amado. Dios de los ejércitos, Rey de los cielos, comandante supremo de cada batalla espiritual. Hoy venimos a ti con el corazón desnudo, con el alma entre las manos, reconociendo que sin ti no somos nada. Sin tu presencia no hay aliento, sin tu voz no hay dirección, sin tu protección no hay seguridad. Y sin tu mano extendida no podríamos sobrevivir ni un solo día más en este mundo que tantas veces nos quiere desgarrar por dentro. Venimos ante ti, Abba, como hijos que han caminado bajo la tormenta, como soldados que han recibido heridas, como creyentes que han temblado de miedo, como seres humanos que han intentado mantenerse firmes cuando el suelo bajo sus pies se deshacía, como almas sedientas que han cruzado desiertos sin entender por qué. Pero aquí estamos, en esta oración, no solo para pedir, sino para rendirnos, para dejar caer nuestras armas humanas y dejar que seas tú quien pelee por nosotros. Porque ya entendimos, Padre, que las batallas que enfrentamos en lo invisible no se ganan con fuerza propia, sino con rodillas dobladas y corazones humillados ante tu altar. Hoy oramos por cada vida que ha llegado hasta este momento, por cada persona que escuchó este mensaje con lágrimas en los ojos, sintiendo que esta palabra
Era como un susurro divino directo a su dolor. Oramos por los cansados, por los que están luchando solos, por los que se visten de sonrisa, pero por dentro se están derrumbando. Oramos por los que han sido valientes por fuera, pero llevan años con miedo por dentro. Oramos por los que están en la cueva, en el foso, en el mar embravecido, en el campo de batalla, y ya no tienen fuerzas ni para levantar la espada. Señor, a ellos especialmente, abrácales ahora. Recuérdales que no están solos. Confirma en su espíritu que tú estás peleando por ellos. Repite en su oído espiritual esa frase que hoy es vida. No temas, porque yo estoy contigo. Espíritu Santo, desciende con poder sobre cada oyente. Llena sus habitaciones de tu presencia palpable. Haz temblar el infierno con cada declaración de fe que esta oración va a provocar. Haz retroceder al enemigo con cada lágrima que sea derramada durante esta intercesión. Quita las vendas de los ojos, rompe los yugos del alma, sana las heridas invisibles, restaura lo que fue quebrado por el tiempo y por la traición. Levanta, Señor, a los que ya no podían más. Sopla aliento nuevo sobre huesos secos. Trae descanso al corazón atormentado. Desata milagros que estaban retenidos por el miedo. Y haz que cada uno de los que oran ahora conmigo puedan sentir el latido de tu amor eterno en lo profundo de su espíritu. Dios guerrero, tú que abriste el mar, tú que cerraste la boca de leones, tú que descendiste fuego desde el cielo, tú que diste victoria con vasijas y trompetas, tú que hiciste huir a ejércitos enemigos sin que se moviera una espada. Hoy pelea por tu hijo, pelea por tu hija. Haz temblar las fortalezas del enemigo. Derriba muros invisibles. Derrama tu justicia sobre los que están siendo atacados sin razón. Y demuestra una vez más que tú no has perdido ninguna batalla, nunca. Señor Jesús, gracias por ser el ejemplo perfecto. Gracias por mostrarnos en Getsemaní que se puede tener miedo y aún así obedecer. Gracias por recordarnos que el sudor de sangre fue parte del camino hacia la victoria. Gracias por ir delante, por ser el cordero, pero también el león. Gracias por pelear con tu vida para darnos la nuestra. Y hoy, por tu sangre, declaramos victoria sobre todo espíritu de miedo, de parálisis, de duda, de desesperanza. Ahora, Señor, oro por la mente del que está orando conmigo. Rompe los pensamientos repetitivos que lo atormentan por la noche. Calla las voces internas que lo acusan. Cancela las mentiras que el enemigo ha sembrado. Y establece una mentalidad de guerrero, de vencedor, de heredero del reino. Pon en su mente la imagen clara de tu rostro y la certeza de que tú nunca lo dejarás. Oro por su corazón. Sana las heridas del abandono, del rechazo, del abuso, del descuido emocional. Entra, Espíritu Santo, como bálsamo suave en las grietas que nadie más conoce, y restaura lo que parecía perdido. Haz que vuelvan a amar, a confiar, a soñar. Oro por su cuerpo. Que toda enfermedad sea tocada ahora por el poder de tu nombre. Declaro vida, restauración, sanidad. Declaro energía donde había agotamiento. Declaro alivio donde había dolor. Declaro paz donde había tensión. Declaro que el cuerpo será templo donde la gloria de Dios se manifiesta. Oro por su casa. Visítala con tu paz. Satura cada habitación con tu gloria. Haz retroceder toda atmósfera pesada. Expulsa lo que no viene de ti y establece tu reino allí donde el enemigo quiso sembrar división. Y ahora, Señor, oro por la fe, por esa fe que está débil, apagada, confundida. Sopla sobre ella, haz que reviva, haz que arda, haz que se levante con nueva fuerza. Que cada palabra escuchada en este video no haya sido solo un mensaje, sino una espada colocada en sus manos. Que hoy el creyente herido se convierta en soldado de luz.
Que el que temblaba de miedo ahora avance con paso firme. Que el que estaba a punto de rendirse se levante con lágrimas en los ojos diciendo: Dios pelea por mí, yo no estoy solo. Esta batalla ya tiene dueño, y ese dueño es el Rey de Reyes. Y finalmente, Señor, gracias. Gracias por no soltarnos. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por hablar en medio del caos. Gracias por no quedarte en silencio cuando más necesitábamos tu voz. Gracias por este momento sagrado. Gracias por habernos sostenido cuando nadie más lo hizo. Gracias por tu amor incansable. Gracias por tu fidelidad inmerecida. Gracias por estar en cada batalla, incluso cuando no te veíamos. Y ahora, Señor, sella esta oración con tu poder. Haz que cada persona que oró conmigo sienta en lo más profundo del alma esta frase, como si fuera tallada por fuego. No temas, porque yo estoy contigo. Que esta palabra lo acompañe mañana y pasado y todos los días de su vida. Que la repita cuando se levante, cuando se duerma, cuando camine, cuando dude. Que se vuelva escudo, espada, alimento y abrigo. Y que nunca, nunca olvide que el cielo pelea por él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.